Aleluya, gloria al Señor. Gloria a Cristo. Hermana, que Dios bendiga en esta hermosa tarde. Damos gracias a Dios por la oportunidad que el Señor nos concede estar delante de la presencia del Señor. En esta hora vamos a meditar en la palabra. Les invito a que vayamos un momento en actitud de oración para pedirle al Señor que Él sea, ¿verdad?, que nos guíe, que nos dirija en esta hermosa tarde. Oremos, hermanos. Amante buen Padre que habitas en las alturas de los cielos, Señor, te damos gracias, Padre, por tu grande amor, por tu misericordia, Padre, porque usted nos ha dado la vida, Señor, la salud, las fuerzas. Gracias, Padre de misericordia, porque nos permite, Señor, presentarnos delante de su divina presencia, Señor. No tenemos que darte, Padre, porque todo es tuyo y nuestra vida te pertenece, Padre. Perdona nuestras faltas, Señor, nuestras fallas, nuestras deficiencias. Limpia nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. Pasa ese carbón encendido en nuestros labios, Señor, y ministra nuestras vidas con tu Espíritu Santo. Jesús amado, en esta hora yo le ruego que su Espíritu Santo venga a tomar lugar en esta hermosa tarde. Usted reprenda todo lo que el enemigo quisiera poner como estorbo, y que su presencia, Señor, llene nuestras vidas, nuestros corazones. Allá donde están mis hermanos, Señor, usted sea tocando las vidas, Señor, ministrando conforme a su misericordia, Padre. Yo nada puedo hacer, Señor, si no es tu palabra, Padre, es tu Espíritu Santo, Señor, que va a obrar, Señor, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia y tu fidelidad por todas las generaciones. Solo tú eres digno de recibir la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Muchas gracias, Jesús amado. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya, gloria al Señor. Así, hermanos, en esta hora les invito a que abran sus sagradas escrituras y vamos a hacer una lectura de la palabra del Señor allá en el libro de los Proverbios, su capítulo 8. Gloria al Señor. Proverbios 8, y vamos a leer solamente el verso 35. Gloria al Señor. Dice así la palabra del Señor: porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. El tema de esta tarde le puse, ¿verdad? Gloria al Señor, buscando la bendición, ¿verdad? Como todos sabemos, ¿verdad, hermanos? Todos, si yo preguntara quién quiere ser bendecido, quién quiere, ¿verdad?, la bendición, yo creo que todos, ¿verdad? Pero vemos aquí en el capítulo 8 del libro de Proverbios, ustedes ven donde inicia el capítulo, dice excelencia y eternidad de la sabiduría. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Ese texto dice: el que me halle, dice, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Desde siempre, hermanos, la sabiduría es algo muy importante para nuestras vidas, es imprescindible, ¿verdad?, en la vida del ser humano. Y desde siempre la sabiduría ha tenido un lugar especial o un lugar de privilegio, ¿verdad?, en el seno de la deidad. La palabra nos enseña que tuvo un papel importante en el orden y la hermosura que se ve en la creación. Si vemos ahí en Proverbios, donde leímos en su capítulo 22 en su verso 22 y verso 23, dice la palabra: Jehová me poseía en el principio y de antiguo antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio antes de la tierra. Aquí, ¿verdad?, empieza a hablar la sabiduría desde el capítulo 1 y empieza a ver, ¿verdad?, que es necesario que nosotros, ¿verdad?, tengamos la sabiduría en nuestra vida. Pero dice, ¿verdad?, aquí en el versículo 2 y 23, ¿verdad?, nos damos cuenta que la sabiduría, ¿verdad?, o podemos ver la sabiduría personificada en Cristo. Si vemos, ¿verdad?, aquí dice que Jehová la poseía desde el principio y desde antiguo, ¿verdad?, antes sus obras. Pero si vemos, vamos allá en el libro de Juan, su capítulo 1, hermanos, capítulo Juan, capítulo 1 y su verso 3 dice, ¿verdad?,
Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin el Señor Jesucristo, hermanos, nada de lo que hoy existe, hubiera sido hecho sino por Él, hermanos. Por eso, ¿verdad? La sabiduría es muy importante y no tiene que ver, como decía, ¿verdad?, con un concepto, con una habilidad, con cuán inteligentes somos, cuán buenos somos, no, hermanos, sino que la sabiduría tiene que ver con cada día despojarnos de nuestro yo, de nosotros mismos, del orgullo, de la soberbia, de aquellas cosas que estorban en nuestra vida. La sabiduría, ¿verdad?, es Cristo y nosotros debemos amarlo. O sea que si somos sabios, debemos tener a Cristo en nuestro corazón. Debemos amarle con todo nuestro corazón. Dice este texto que el que haya la sabiduría, el que le haya, dice, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. No podemos, hermanos, obtener el favor de Dios a menos que le hallemos a Él primero y seamos hallados por Él. Pero ¿cómo hallar a Dios? ¿Cómo hallar a Dios, hermanos? Pues Él está en todas partes, hermanos. Dios es tan real que lo vemos, hermanos, cuando empieza un día, cuando el sol empieza a salir, cuando los pajaritos cantan, cuando un niño sonríe, hermanos, con mucha alegría. En todas las cosas que Dios ha creado podemos verlo, podemos ver que Él existe, hermanos. ¿Y cómo podemos hallarlo? Pues normalmente, ¿verdad?, es una pregunta que nace de una necesidad. ¿Cómo hallar algo, verdad? Muchas veces hemos pasado algunas situaciones. Por ejemplo, hay personas que están enfermas y buscan un medicamento especial, ¿verdad? Y dicen, bueno, ¿dónde será que puedo hallar este medicamento? Sabemos que en la farmacia, pero hay farmacias que tienen medicamentos que no donde quiera lo venden. O por ejemplo, cuando dicen, ¿dónde puedo hallar un mecánico? Que sea buen mecánico. ¿O dónde puedo hallar tal restaurante? Entonces, tiene que buscar, ¿verdad? Se le da la dirección y tiene que buscar. Así es, hermanos. Si nosotros queremos hallar a Dios, tenemos que buscarlo cada día, hermanos. El hombre, hermanos, en su afán de encontrar a Dios, muchas veces, algunas personas, ¿verdad?, o muchos han tomado caminos equivocados. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es el todo de nuestra vida, pero muchas veces hay tantas sectas, hermanos, tantas doctrinas falsas que a veces el hombre con esa necesidad le decía, busca caminos equivocados. Pero Dios, algunos también, hermanos, lo buscan, van a los lugares correctos, pero buscan, hermanos, a Dios solamente para obtener beneficios. Muchos a veces vienen con una enfermedad, con un problema grande, pero solamente quieren solución, pero no quieren adquirir un compromiso con Dios, no quieren entregar su vida a Cristo. Entonces, por eso dice, el que me halle, hallará la vida. El que busque, el que encuentre, hermanos. La Biblia dice, hermanos, yo estoy a la puerta, dice, y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Dios está buscando, Él quiere, hermanos, Él quiere bendecirnos, Él quiere ayudarnos, hermanos, ¿verdad? Y nosotros, hermanos, tenemos que buscar a Dios. Dice la palabra del Señor allá en San Juan 14:6, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por medio de Jesucristo, ¿sí? Entonces, no podemos llegar a Dios por otro medio, sino solamente por medio de Jesús. Él fue que dio su vida allí en la cruz de Calvario para que nosotros fuésemos salvos. Ahora, Él es el único, no es María, no es un ídolo, no es otra cosa, no, solamente Jesucristo. Él es el camino, como yo les decía, la verdad y la vida. Allá en Hechos 4:12 dice la palabra del Señor que en ningún otro hay salvación,
dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente en Jesucristo. Él es el que dio su vida en la cruz del Calvario. Él es el único camino al cielo, hermanos, el único camino a Dios. Y para todo aquel, ¿verdad?, que ha creído en el Señor, ¿verdad?, hallar a Dios o hallarle no significa que de vez en cuando me voy a acordar de Él, que de vez en cuando voy a leer la Biblia, que de vez en cuando voy a orar, que de vez en cuando, ¿verdad?, voy a buscarle. No, hallarle, hermanos, significa cada día buscarle con diligencia. La diligencia, hermanos, significa cuidado, prontitud, prisa. Así quiere que el Señor que le busquemos. Ahora que el Señor nos da el tiempo para poder hacerlo, dice allá en Mateo 6:33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Pero solamente ahora, miren, el buscar a Dios, ¿verdad?, o hallar a Cristo, es la posesión más grande que el ser humano puede tener. El hombre puede tener riquezas, posesiones, bienes, puede tener mucho oro, mucha plata, pero si no tiene a Cristo, no tiene nada, hermano, su vida está vacía. Pero el que tiene a Cristo, aunque no tenga posesiones, aunque no tenga muchas cosas, dice, si tengo a Cristo, lo tengo todo, tenemos todo, hermanos. Entonces, hallar a Cristo es lo más grande que pudimos haber encontrado, tener en nuestra vida, ¿sí? Y el error más grande que puede cometer el ser humano, ¿verdad?, es rechazar a Cristo como su único y suficiente Salvador. Porque Él es quien dio su vida en la cruz del Calvario para que nosotros fuésemos salvos. Y Él es el que abrió la puerta para que nosotros podamos llegar al cielo eternamente, hermanos. Pero solamente si nosotros aceptamos a Cristo, le buscamos con todo nuestro corazón. Dice allá en Isaías 55:6, vamos a leer, busquen en sus Biblias, hermanos, allá en sus casitas donde están. Dice allá en Isaías 55:6, dice, gloria al Señor, dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle tanto que Él está cercano, dice. Hoy, hermanos, podemos buscar a Jehová. Hoy es el tiempo, dice, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Esto nos dice que va a haber un tiempo en que ya no vamos a hallarle. Hoy es el tiempo de buscar a Jehová. Hoy es el tiempo que podemos hallarle. Dice la palabra, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Buscarle y le hallaréis. Si nosotros le buscamos, vamos a hallarle, hermano. Pero necesitamos buscarle a cada día con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, hermano. Si le buscamos es porque realmente hemos entendido quién es Cristo, qué es, hermanos. La sabiduría es Cristo, hermanos, la que se personifica ya aquí en Proverbios, hermanos, para dar a conocer que sin Él nada podemos hacer, hermano. Sin embargo, si nosotros le aceptamos, dice la palabra del Señor, que Él nos da vida y vida en abundancia. Todo lo que ofrece este mundo, todo algún día va a pasar, todo. Pero dice que las palabras del Señor, ni una jota ni una tilde pasará hasta que todo se cumpla. Veamos allá en Deuteronomio 11, lo del Señor, Deuteronomio 11, su capítulo 26, dice así la palabra del Señor. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Dice, he aquí, yo pongo hoy, dice, hoy está delante de ti la bendición y la maldición. Dice allí en Hebreos, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hoy el Señor le podemos hallar si nosotros le buscamos. Estamos viviendo todavía en el tiempo de la gracia en que podemos hallar al Señor, pero va a haber un tiempo donde ya no vamos a poder hallarle. Por eso es necesario que ahora que el Señor nos da vida, nos da la fuerza, le busquemos con diligencia, con temor, con temblor delante de la presencia del Señor. Dice, ¿verdad?, que si le hallamos, dice, ¿verdad?, el que me halle hallará la vida. Veamos allá en Salmos
Salmos, gloria al Señor, capítulo 69 y su verso 32. Dice así, gloria al Señor. Salmo 69, 32. Dice: lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Miren, hermanos, qué promesa tan grande. Dice: buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Por eso dice la palabra: y el que me hallare, dice, hallará la vida. Porque Dios ha prometido vida eterna a todos aquellos que en Él han creído, en Él, ¿verdad?, permanecen fieles en su camino. Por eso dice la palabra del Señor, y dice que nos da vida y vida en abundancia para que nosotros podamos disfrutar, hermanos, no solamente en el cielo, sino aquí podemos disfrutar algo de lo que Dios nos da, hermanos. Podemos disfrutarlos en esa vida en nosotros, porque murió el viejo hombre y ahora somos personas nacidas por medio de Cristo, que tenemos una vida nueva. Cristo nos cambia, nos transforma, nos moldea cada día, ¿verdad? Y nos da vida, dice la palabra del Señor. Entonces, si nosotros queremos hallar esa vida, tenemos que primero hallar a Cristo. Tenemos que buscarle a cada día con todo nuestro corazón. Tenemos que amarle con toda la fuerza de nuestra alma. Por eso el Señor dijo: amarás a Jehová con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Ese es el primero y más grande mandamiento, que amemos a Jehová con todo nuestro corazón. Pero como les decía, si realmente le hemos hallado, no nos vamos a acordar de Él solamente allá de vez en cuando, no, sino que Él va a ser nuestro deleite. Siempre vamos a estar buscando su presencia, siempre vamos a buscar su poder, hermanos, siempre vamos a buscar más de Él en nuestra vida, para que cada día Él llene nuestra vida, para que Él cada día dirija nuestros pasos, nuestros pensamientos, y cada día podemos vivir conforme a la voluntad de Él. Entonces nosotros, ¿verdad?, el Señor promete vida si nosotros buscamos a Jehová con todo nuestro corazón, ¿sí? Como les decía, ¿verdad?, ¿quién no quiere el favor? ¿Quién no quiere, verdad, vida? ¿Quién no quiere alcanzar el favor de Jehová? Porque dice: el que me halle, hallará la vida. Entonces, solamente por medio de Jesucristo podemos hallar esa vida, ¿sí? Quizá, ¿verdad?, pasamos por momentos difíciles, de pruebas, de tribulaciones, de angustia, pero Él está con nosotros. Él pelea nuestras batallas. Él está como poderoso gigante para ayudarnos, porque Él dijo en su palabra: no te dejaré ni te desampararé. Entonces, ¿verdad?, solamente buscando a Jehová podremos hallar la vida, solamente de esa manera. Como les decía, pues todos queremos el favor de Dios. ¿Qué es el favor de Dios? Pues el favor de Dios, hermanos, es la aprobación de Dios, es la aceptación de Dios, es el apoyo de Dios, es la provisión de Dios, es su gozo, hermanos. Todo eso es el favor de Dios. ¿Quién no quiere provisión? ¿Quién no quiere el gozo del Señor? ¿Quién no quiere la aceptación y la aprobación de Dios? Todos los queremos, pero para eso tenemos que andar conforme al corazón de Dios. En esta hora vamos a hablar acerca de un hombre que dice la palabra del Señor que halló gracia ante los ojos de Dios. Y yo les invito a que vayamos allá en Génesis, en su capítulo 6, Génesis capítulo 6, y vamos a leer del verso 5 al 8. Dice la palabra del Señor: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo, solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Gloria a Cristo, aleluya. Dice la palabra del Señor que Noé halló gracia ante los ojos de Dios.
Dice la palabra, si ustedes leyeron, dice, ¿verdad?, que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra. La tierra estaba, ¿verdad?, llena de maldad, llena de tantas cosas. Dice que el designio de sus pensamientos, el designio de su corazón, solamente estaban pensando en hacer mal, solamente en hacer mal, y hacían el mal, hermano, solamente eso hacían, ¿verdad? Y dice que Jehová le dolió su corazón y se arrepintió, hermano, de haber hecho el hombre. Y dijo, ¿verdad?, que lo iba a raer de la faz de la tierra. Mas sin embargo, dice la palabra del Señor, que Él dice que halló un hombre en medio de toda esa nación, de toda esa ciudad. Halló un hombre, dice la palabra del Señor, que halló gracia ante los ojos de Dios, halló la aceptación de Dios, halló la aprobación de Dios. Y el Señor dijo, lo voy a bendecir. ¿Qué hizo el Señor? Le dijo, ¿verdad? Le dijo, vamos a leer allá en 6, capítulo 13, dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera lo harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás el arca y lo acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne, en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Dice la palabra del Señor que Noé era un hombre que buscaba a Dios con todo su corazón. En medio de un mundo de maldad, él decidió buscar a Dios y amarle con todo su corazón. Por eso él halló gracia, dice la palabra. Dios dice que era un hombre justo, así dice la palabra del Señor. Entonces, dice la palabra que él halló gracia delante del Señor. Entonces, era un hombre que buscó a Dios con todo su corazón. Entonces dijo el Señor, bueno, voy a bendecirlo, voy a hacer algo con él. Y dice la palabra del Señor que Dios le dio órdenes a Noé para hacer un arca, hermanos. Y ahí lo vimos, ¿verdad? Dios le dio la medida, cuántos pisos y cómo lo iba a hacer. Dios, hermanos, hubiera podido salvar a Noé sin necesidad de ponerlo a trabajar, sin necesidad de dolores, sin necesidad de problemas, pero lo empleó a construir, lo puso a trabajar, hermanos. Lo que iba a ser el medio de preservación, lo que lo iba a preservar, hermanos, para prueba de su fe, ¿sí? Él fue probado, hermanos. Imagínense que en ese tiempo, dice la palabra del Señor, que regaba solamente un vapor. No llovía en ese tiempo. Entonces cuando Noé, ¿verdad?, el Señor le dijo, mira, voy a salvarte, dice. Voy a salvarte, dice que Dios le dijo a Noé, ¿verdad? Bueno, decidí el fin de todo ser, porque la tierra, dice, está llena a causa de violencia, pero tú hazte un arca, dice. Tú hazte un arca, dice. ¿Y qué hizo Noé? Noé escuchó la voz de Dios, hermanos. Noé escuchó, imagínense, en un tiempo que no llovía, el Señor le dice, vas a hacer un arca. Tal vez, hermanos, Noé, ¿verdad?, en medio de toda esa situación, me imagino que quizá hubo un momento que pudo decir, bueno, ¿y por qué yo? ¿Por qué voy a hacer el arca? ¿Qué? ¿Pero de qué manera?
Pero más sin embargo, él escuchó a Dios, dice la palabra del Señor. Él escuchó. Y es lo que nosotros debemos aprender, hermanos, a escuchar la voz de Dios, hermanos. Él escuchó la voz de Dios. Dice, ¿verdad?, que él le dijo al Señor lo que iba a hacer. Y Noé empezó a preparar el arca. Él no dijo, ah, no, Señor, no lo voy a hacer. Él sí dijo, lo voy a hacer. Él empezó a hacerlo, hermanos. ¿Sí? Él escuchó a Dios. Por eso el Salmos 32, allá en el Salmo 32, hermanos, hay una exhortación concerniente a esto, ¿verdad?, para nuestra vida. Y dice allá en el verso 8 y 9, dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Dice, te haré entender, dice la palabra. Te voy a enseñar el camino, dice, en que debes andar. Sobre ti voy a fijar mis ojos. Pero necesitamos escuchar, hermanos. Porque ¿qué pasa, hermanos, si nosotros, verdad? ¿Qué pasa cuando se le quiere enseñar a alguien y esa persona no quiere? Dice, ah, sí, sí, y no lo hace. ¿Verdad que se ve mal? Y el mal es para él, porque se le enseña para que aprenda, pero no quiere. Así es el Señor con nosotros. Él nos enseña, hermanos, a caminar. Dice, te haré entender, dice, y te enseñaré el camino, dice, en que debes andar. Él como buen maestro, hermanos, Él como buen maestro a cada día nos enseña por medio de su palabra. Él fija sus ojos en nosotros. Pero dice que necesitamos ser entendidos en escuchar la voz de Dios. Dice, no seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento. No hay necesidad, hermanos, de que venga el golpe, que venga, hermanos, algo difícil para que nosotros podamos entender. Porque dice, no seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Qué hacen con el caballo? Le ponen unos frenos, ¿verdad? Y le van jalando para que obedezca. No hay necesidad, el Señor nos habla, hermano. Pero nosotros debemos aprender a escuchar a Dios, hermano. Pero no quiere que seamos tampoco oidores olvidadizos, no, hermanos, sino que cada día escuchemos. Que no sea solamente oír por oír, sino que realmente prestemos atención lo que Dios quiere para nuestras vidas, hermanos. Si regresamos ahí a Deuteronomios, allá donde leímos Deuteronomios 11, del 26 al 28, dice: he aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Pero dice, la bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Dice, si oyes, dice, yo voy a bendecirte, dice, si oyes atentamente, dice, la voz, dice, gloria al Señor, si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Él quiere que prestemos atención a cada día a su palabra, que no digamos, ah, sí, sí, ya lo sé, no, sino que realmente meditemos en lo que Dios nos enseña, qué estamos realmente aplicando en nuestra vida, qué tanto tenemos de Dios en nuestra vida, de la presencia de Dios, del poder de Dios, qué tanto podemos escuchar a Dios, hermanos, en su palabra, qué tanto realmente prestamos atención. Dios no quiere, hermanos, que vivamos confiados en nada más en nosotros, hermanos.
Dice la palabra allá en Jeremías que engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dios conoce nuestro corazón, nuestros pensamientos, todo lo que hay en nosotros, hermanos. Y el salmista David decía allá en el Salmo 139, examíname, oh Dios, dice. Pruébame, oh Dios, prueba mi corazón, dice, prueba mis pensamientos y ve si hay, dice, camino de perversidad y guíame al camino eterno. Nosotros necesitamos examinarnos a cada día de nuestra vida, qué tanto estamos escuchando la voz del Señor, qué tanto lo estamos aplicando a nuestra vida. ¿De verdad escuchamos a Dios? El salmista David, hermano, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, él pedía a Dios su ayuda, hermanos. Él le decía al Señor que lo ayudara allá si ustedes han leído allá el Salmo 143, 10, el salmista David decía, enséñame, decía, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Y dice, tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Él pedía la ayuda a Dios porque sabía que solo no podía. Y nosotros, hermanos, también debemos pedir la ayuda al Señor. Pero como les decía, si hemos hallado a Cristo, no nos vamos a acordar de vez en cuando de orar, de vez en cuando de leer la Biblia, de vez en cuando de que, yo quiero ser mejor a cada día. No nos vamos a acordar de vez en cuando, sino que en todo tiempo vamos a estar velando por nuestra vida espiritual, porque la Biblia dice, velad y orad para que no entréis en tentación, dice la palabra del Señor. A la verdad el espíritu está presto, pero la carne es débil. Por eso necesitamos velar a cada día por nuestra vida. No descuidar nuestra vida espiritual delante de la presencia del Señor. Tenemos que meditar más en la palabra, tenemos que orar más, tenemos que ayunar más, hermano, porque si no, no vamos a poder vencer. Entonces tenemos que acercarnos a Dios, dice la palabra del Señor, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dios está presto para ayudarnos, Dios está presto, ¿verdad?, a ayudarnos en cualquier necesidad, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida física, en lo que sea, hermano, pero tenemos que acercarnos a Dios. Entonces, ¿verdad?, tenemos que aprender a escuchar a Dios, porque si escuchamos su palabra, entonces vamos a ser bendecidos de parte de Dios, ¿sí? Dios tiene algo especial para nosotros, pero aparte de escuchar, hermanos, tenemos que aprender a confiar en Dios. Noé, hermanos, dice que él escuchó, ¿verdad?, lo que el Señor le había ordenado, pero él le creyó a Dios, ¿sí? Por eso halló gracia, hermanos, porque dice que él le creyó a Dios, hermanos, y él empezó a trabajar, y él empezó a hacer lo que Dios le había dicho, hermanos. Entonces, Dios, hermanos, le mandó, ¿verdad?, a Noé a hacer el arca. Quizá Noé no entendía en ese momento, pero él le creyó a Dios. Y nosotros, hermanos, debemos de confiar en el Señor, hermanos. Dice ya en Proverbios 3, del verso 5 al 7, dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate, dice, del mal. Dice que tenemos que fiar con todo nuestro corazón. Tenemos que confiar en Dios con todo nuestro corazón. Creyendo, hermanos, que Él es capaz, que Él es sabio para hacer lo mejor en nuestras vidas. Tenemos que reconocerlo en todos nuestros caminos. Cuando pasemos cosas agradables, cuando pasemos cosas desagradables, cuando pasemos en momentos de espinas, de dolor, momentos que no entendamos, que no sean fáciles para nosotros, solamente tenemos que reconocer a Dios con sumisión, someternos a la voluntad de Dios y confiar en Él, hermanos. Dice, ¿verdad? Aquí dice que Él enderezará, dice, reconócelo en tus caminos y Él enderezará tu vereda. Dice, confía y reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tu vereda, dice la palabra del Señor.
Así que la promesa es que Él va a enderezar nuestro camino, que al final el camino será seguro, será bueno, será feliz, hermanos. Nosotros no podemos esperar tener todas las respuestas en nuestra vida. No, hermano, no podemos tener todas las respuestas. A veces pensamos, pero ¿por qué? No. Tenemos que escuchar su voz. Tenemos que confiar en Él a cada día, hermanos. Hace 7 años, hermanos, yo me enfermé de leucemia. Y recuerdo que cuando me diagnosticaron la leucemia, el doctor me decía, usted está bien grave, dice. Y yo le decía, no, solo mi cabeza me duele, le dije yo, sí, no tengo nada. Y me decía el doctor, sí, usted está amarilla, está grave, dice. No, le decía yo, me duele mi cabeza. Y me hicieron unos estudios, hermanos, un viernes me internaron. Y me dijo el doctor el día sábado, dijo, bueno, miren, dice, lo que salió aquí es que ella está llena de blastos, dijo. Ya no tiene glóbulos rojos, puros blancos, dice. Y esto es leucemia ya en fase terminal, le decía a los que estaban aprendiendo, perdí el nombre, ¿verdad? Y dijo él, en 3 días se va a morir, dijo él, en 3 días. Está difícil que lo pueda pasar porque ya está llena de blastos. Y yo lo quedé viendo al doctor y dije yo en mi mente, bueno, eso es lo que usted dice, falta ver el que tiene la última palabra, dije yo, dentro de mí, hermanos. Y el doctor, se fueron los practicantes y me dijo el doctor, mira, dice, tu situación está bastante delicada, me dijo. Y yo lo quedaba viendo y lo escuché. Y me dijo él, no me crees, ¿verdad? Y le dije yo al doctor, ¿qué quiere que yo le diga? Le dije yo al doctor. Y me dijo, pues te estoy diciendo que estás grave, me dijo, que ya no tienes muchos días de vida. Pues no puedo hacer nada, le dije yo, solamente Dios sabe lo que va a hacer, le dije yo al doctor. Y pasó así, hermanos, pasó el viernes, lo pasé normal, el sábado lo pasé normal. De hecho, el sábado, ¿verdad? Estaba una persona muy grave y yo estuve orando, y ya la habían desconectado a la persona y luego la volvieron a conectar porque empezó a dar signos otra vez vitales. Y yo dije, qué bueno, Señor, gracias, Padre, porque tuviste misericordia de esa persona. Dije yo, tal vez no te conoce y permítele que sea salva, dije yo ahí. Estuve orando, hermano. Ahora me voy a dormir, dije yo. Y ahí fue el asunto, hermanos. Ya era en la madrugada el día domingo y ya no pude dormir. Me llevé la sorpresa que después ya no podía estar ni sentada, no podía soportar la luz del día. No podía soportar ningún ruido, tenía algodón en mis oídos, tenía yo una toalla en mis ojos. Pero yo solamente le creía al Señor. Y decía yo, Él tiene la última palabra, pero siento, decía yo, que no es de muerte esto, decía yo. Y llegaban, hermanos. Nada más llegaba la enfermera y nada podían hacer. Me dijo, le van a sacar unos estudios. Y cuando me iban a sacar los estudios yo no podía ni levantarme, no aguantaba la presión, solamente levantarme y sentarme no podía. Y cuando me sentaba me agachaba, enroscada, hermano, porque no quería estar acostada. Y recuerdo que mi esposo, ¿verdad?, me amarró un pañuelo en mi cabeza y me llevaron a sacar estudios. Y ese día llegó mi hermana Rebeca, ¿verdad?, a cuidarme y dice, le dije yo a Rebeca, ¿sabes qué? Ponte a orar por mí, le dije yo así. Necesito dormir y no puedo, le digo yo, y me duele demasiado mi cabeza, le dije. Y me dice, ella está bien pálida, no puedo dormir, y ya quería yo llorar porque no podía yo dormir, ya eran las 12 del día. Y ella se puso a leer la Biblia, te voy a leer la Biblia, me dijo. Y yo voy a orar, pero primero vamos a leer la Biblia. Y ella leyó la Biblia y luego nos pusimos a orar. Y ella se puso a orar, pero yo me puse así de lado y le dije, Señor, yo quisiera dormirme aunque sea un ratito. Si me vas a sanar, Señor, sáname. Y si no, me vas a llevar también, pero ayúdame, le decía yo al Señor. Y en eso que yo estaba ahí, hermanos, acostada pidiéndole al Señor, estábamos orando.
Mi hermana dejó de orar, pero yo sentí que llegó alguien a la cama y se sentó a mi lado y me dijo, ¿qué tienes? Y le dije, yo me siento bien mal, le dije, yo sí me siento bien mal, le dije yo, y siento que ya no puedo, quisiera yo dormir, no puedo, le decía yo. Y recuerdo que levantó su mano, ¿verdad? Estaba sentado y me hizo así, no te preocupes, ya todo está bien, me dijo. Y hasta brinqué cuando me hizo 2 golpecitos en mi brazo. Y lo vi que se levantó y se fue. Y me di la vuelta porque estaba yo de lado y le dije, Rebeca, le dije yo, ¿lo oíste? ¿Qué dijo el doctor? Le dije. Y me dijo, no, dice, no ha venido nadie. Sí, le dije, vino y me dijo que yo no me preocupe, que ya todo está bien, le dije. Y mi hermana empezó a llorar y a llorar bastante y me dijo, no ha venido nadie. Y le dije yo, me dijo, ¿estás delirando? No, le dije, no estoy delirando, estoy segura, le dije yo, que vino, le dije yo. Vino el doctor y yo lo vi palpablemente que vino y me dijo que yo no tengo nada, le dije así. Y ella lloraba y decía, es que no vino nadie. Y cuando ella decía que no venía nadie, le dije, entonces si no vino nadie, ¿fue Dios o fue un ángel? Pero vino, le dije yo, y me dijo que todo está bien. Y y yo me empecé a recuperar de ahí, hermano, me empecé a recuperar. Que cuando llegó al otro día el doctor me dijo, ¿que todavía estás acá? Me dije, ¿que no te moriste? Me dijo el doctor, no, aquí estoy, le dije así. Y ya estaba, hermano, como que si no hubiera pasado nada. Pero no porque seamos muy buenos, hermanos, sino porque Dios es grande en su misericordia. Yo le creía al Señor, hermanos, antes de que yo me enfermara, tuve un sueño. Y me decía que solamente era una prueba que yo iba a pasar, solamente era una lucha que era necesario que yo pasara. Y yo me aferré a eso y yo confié, dije yo, el Señor ha permitido esto porque necesito aprender algo, necesito perfeccionar algo en mi vida que está fallando, le decía yo. Y yo me aferré a eso, le confié en el Señor, hermanos, no porque tenga yo una fe muy grande, sino porque Dios tuvo misericordia de mi vida, hermanos. Y han pasado 7 años, ya que estoy, hermanos, y Dios me ha guardado y me ha sostenido, hermanos. Y por eso yo me pongo a pensar que Noé, ¿cómo fue Noé, hermanos? En ese tiempo quizá todos se burlaban de él, le criticaban, tal vez le decían que estaba loco. ¿Qué le decían a Noé, hermanos? Pero él solamente le creyó a Dios. Él confió en el Señor, en lo que Dios le había dicho, que él iba a preservar su alma, que él iba a salvarlo con su familia. Y él siguió, hermanos, confiando en el Señor. Y es por eso que nosotros tenemos que confiar en Dios, hermanos. En medio de la lucha, en medio de la prueba, a veces pasamos situaciones difíciles que sentimos que ya no podemos más. ¿Qué es el dolor más grande de nuestra vida? ¿Qué es el problema más grande? ¿Qué es la situación más difícil? Pero para Dios no hay nada imposible. Dios permite que pasemos los procesos de nuestra vida para perfeccionarnos, para que vayamos creciendo, para que aumente nuestra fe, para que aprendamos a depender de Dios. En la circunstancia que pasamos, hermanos, tenemos que examinarnos cómo estamos, porque cuando pasamos esas situaciones, el Señor nos muestra cómo está nuestra vida, hermanos, y qué necesitamos cada día perfeccionar en nuestra vida, hermanos. Dice la palabra del Señor, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, dijo el Señor. Yo he vencido el mundo. Entonces tenemos que confiar en el Señor, hermanos. Dice, yo vencí, tú también vas a vencernos, nos está diciendo el Señor. Dice, confiad, yo he vencido, dice. Y dice allá, en Hechos dice, ¿verdad? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Entonces tenemos que aprender a confiar en el Señor a cada día, hermano. No importa, en medio de la prueba que tengamos que pasar, tenemos que confiar en el Señor. Aunque, como les decía, ¿verdad?, no tengamos todas las respuestas, ni esperemos tener todas las respuestas en nuestra vida. Aunque pasemos cosas agradables, aunque pasemos cosas desagradables, tenemos que confiar en el Señor, porque Él nunca nos va a dar algo malo, hermano. Lo que Dios permite en nuestra vida es con un propósito. Con un propósito el Señor lo permite, hermanos. Y tenemos que aprender a depender de Él a cada día de nuestra vida. Entonces, tenemos que buscarle, tenemos que escuchar su voz, tenemos que confiar en Él, pero también tenemos que obedecer
a su palabra. Noé escuchó la voz de Dios. Noé confió en el Señor y obedeció, hermanos. Él hizo el arca, ¿sí? Dice la palabra ya en Santiago 1:22, dice, ¿verdad? Es un texto muy conocido, pero lo vamos a leer. Santiago, gloria al Señor, Santiago 1:22. Dice así la palabra del Señor: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no seáis oidores olvidadizos. Que no oigamos la palabra y al ratito ya nos olvidamos y dejamos de hacerlo y después nos volvemos a acordar. No, prestemos atención, pero cada día para llevarlo por obra, cada día para someternos a la voluntad de Dios, hermanos. Si nosotros escuchamos la voz de Dios, hermanos, sabremos qué hacer, porque Dios nos manda, dice, te enseñaré, dice lo que debe hacer. Entonces, si nosotros escuchamos a Dios por medio de su palabra, entonces vamos a saber qué hacer. Si nosotros confiamos en Dios, todo nos ayudará para bien, todo, porque la palabra del Señor dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Pero esto es, dice, aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Entonces, si confiamos en el Señor, todas las cosas nos van a ayudar para bien. Y si nosotros obedecemos su palabra, hermanos, vamos a ser bendecidos. Por eso decía allá en Deuteronomio, dice, ¿verdad? Si oyereis, dice, si oyeres atentamente, dice, los mandamientos, dice, entonces seremos bendecidos. Si queremos hallar el favor de Dios, hermanos, tenemos que a cada día escuchar y obedecer la palabra del Señor. Por eso es muy importante preguntarnos a nosotros en esta hermosa tarde, conforme al estilo de vida que yo tengo o que yo vivo, ¿qué piensan de mí? Aquellos que no conocen a Dios, o mi familia, para no ir tan lejos, mi familia, ¿qué piensa de mí? ¿Soy un buen cristiano? ¿Soy una persona que escucha? ¿Que soy una persona que confía en Dios? ¿Soy una persona que obedezco a Dios? ¿O será que soy conocida porque cocino muy bien? ¿Será que soy conocida porque me visto muy bien? ¿Será conocida? ¿Por qué somos conocidos? Somos conocidos en nuestro estilo de vida. ¿Por qué somos conocidos, hermanos? ¿Porque agradamos a Dios o por otras cosas, hermanos? Debemos a cada día ser conocidos, dice, por ser personas que cada día nos santificamos delante de la presencia del Señor. Si nosotros queremos ser bendecidos, si nosotros buscamos la bendición, pues tenemos que a cada día buscar a Dios, escucharle, confiar en Él y obedecer su palabra. No hay otra cosa que hacer, hermanos. Y la palabra no está lejos, hermanos. Dice, cerca de ti está la palabra, en tu mente y en tu boca, en tu boca y en tu corazón, para que lo cumplas. Cerca está la palabra de nosotros. Cerca, hermanos, para que lo llevemos a cabo. Pero depende de cada uno si queremos hacer la voluntad de Dios. La palabra del Señor dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Todo lo que el hombre siembra. Dice que Dios no puede ser burlado. Así que, ¿quieres ser bendecido? ¿Quieres alcanzar el favor de Dios? ¿Qué estás haciendo en tu vida a cada día para alcanzarlo? ¿Qué estás haciendo para lograr lo que Dios ha prometido para cada uno de los que sean fieles? Estamos viviendo en tiempos difíciles, ¿verdad? Pero cada día que pasa nos muestra, ¿verdad?, que la venida del Señor está cerca. Y nosotros tenemos que luchar, hermanos. En medio de todo, dice que tenemos que luchar, dice, adelante, hermanos, adelante, que no desmaye nuestra fe. Dice la palabra, dice un canto, ¿verdad? Si alguien está pasando por algún problema, por alguna necesidad, dice, si no ve respuesta, dice, ora más y más. Escuchaba un video, un pedacito, alcancé a escuchar de un video hoy en la tarde, ¿verdad? Que decía, ¿verdad?, que muchas veces
tenemos problemas, tenemos necesidades familiares que no son salvos, pero decía el hermano, ¿qué tanto estás orando? ¿Qué tanto oras? ¿Qué tanto oras? Porque queremos a veces recibir, pero no queremos, ¿verdad?, pagar el precio, no queremos hacer lo que Dios nos manda. Entonces, tenemos que esforzarnos a cada día. Dice el texto que leímos, ¿verdad? Porque el que me halle, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. En esta hermosa tarde, hermanos, esta es la palabra. Si quieres hallarle, si quieres hallar esa vida, si quieres alcanzar el favor de Dios, busca a Cristo, escúchale, confía en Él y obedécele. Dios bendiga, ¿verdad?, a todos nuestros hermanos que nos ven en esta hermosa tarde. Dios bendiga a nuestra hermana Unice Murillo, a nuestra hermana Leti Obando, nuestro hermano Samuel Nanguyurí, nuestra hermana Tania Camposeco. Dios le bendiga allá donde está usted. Dios le guarde. Nuestro hermano Carlos Cárdenas saluda a su prima Mónica Galindo. Dios bendiga a nuestro hermano Cárdenas, nuestro hermano Carlos. Dios le bendiga. Nuestra hermana Gabriela Cruz, nuestra hermana Laura Solórzano. Dios les bendiga en esta hermosa tarde. Dios les ama, hermanos. Es necesario, dice la palabra en Hebreos, que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Vamos a orar en esta hermosa tarde. Que Dios les bendiga. Oramos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor, porque no hay nadie como tú, Señor, tan lindo, tan hermoso, Señor, tan lleno de misericordia, Padre, que a cada momento tú estás hablando, Señor, a nuestras vidas, a nuestros corazones. Tu palabra dice que no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento verdadero, Señor. Ayuda a tu pueblo a cada día a estar firme, Señor. A cada día, Señor, a confiar más en ti, a escuchar tu voz. Ayúdanos a cada día a obedecerte, a vivir una vida agradable delante de tu divina presencia. Que nuestras lámparas estén llenas, Señor. Que nuestra vida, Señor, podamos ser aprobados delante de tu divina presencia, Padre, a cada día, Señor. Y por aquellos que no son salvos, Señor, ten misericordia, Padre. Permite, mi Dios amado, que puedan, Señor, reconocer que solo tú eres Dios y que fuera de ti no hay nadie, Señor. Y puedan convertirse, Dios mío, a ti, Padre, el único Dios y sabio, Señor, Rey de reyes y Señor de señores, porque en ti hay perdón, Señor, para que seas reverenciado, mi Dios amado. Recibe la honra, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos de la iglesia, el buen samaritano y de las diferentes iglesias. Bendice a tu pueblo, afirma los corazones, da fuerzas al cansado, fortalece al débil y ayuda a tu pueblo, Señor, para estar preparado para el encuentro contigo. A mi hermana Milena con su familia, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor, mis hermanos, Padre, que nos estuvieron viendo en Facebook, bendícelos, Señor, a los que los van a escuchar aún todavía. Bendice a mi familia, a mi esposo, a mis hijos, guárdanos, Señor. Bendice a tu siervo, Padre, al pastor de la iglesia, bendice a su esposa, a sus hijos, guárdalos, Señor, y ayúdanos a cada día, Padre. Solamente con tu ayuda podemos vencer, Señor, porque tú eres el único, Señor, que puedes ayudarnos por medio de tu Espíritu Santo. Recibe, Señor, la honra y la gloria, Padre. Si alguno está enfermo, alguno está pasando por alguna necesidad, por algún problema, Padre, extiende tu mano de poder y glorifícate, Padre, en esa vida, en esos corazones, Padre, trayendo consuelo, trayendo fortaleza, Padre, y glorifícate, mi Dios amado, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a Esteban, Padre. Haz la obra completa en la vida de este niño, Señor, y glorifica tu nombre, Padre. Muchas gracias. A usted sea la honra, Señor, y la gloria, mi Dios amado, porque solo a ti te pertenece. Muchas gracias, Señor. Aleluya. Así, hermanos, que Dios les bendiga en esta hermosa tarde, ¿verdad? Y sigan sintonizando el día sábado, el día domingo,
¿verdad? Escuchemos la palabra del Señor. Quizás no somos predicadores elocuentes, hermanos, pero Dios es el que habla por medio de su palabra. Dios les bendiga.